Sí, nosotros estamos estudiando en la página, en capítulo 2, la parte de cómo preparar realmente una prédica, un sermón. Entonces, la primera parte hemos estudiado eh, la importancia de la meditación y después la lectura, la oración, pero después estábamos en esta parte de luchar con el texto, es decir, el método de estudio del texto. Entonces, hemos visto la importancia de verificación del contexto de todo el texto, ¿no? Esta parte ya hemos estudiado nosotros y el estudio de los términos, de la palabra importante del texto. Y después, hoy tenemos que terminar esta parte, estudio gramatical del texto, estudio del trasfondo del texto, y luego hacer la interpretación del texto y luego finalmente hacer una verificación teológica del texto, verificación teológica del texto. Esta parte tenemos que terminar porque estamos un poco atrasados. Entonces, hemos visto esta parte de la importancia del estudio del término, ¿no? Que nosotros la semana pasada le dije que es muy importante, después de estudiar el contexto inmediato, cercano, es decir, si elegimos ese pasaje, ver antes y después el contexto de todo el libro, supongamos, si predico Hechos de los Apóstoles, entonces tengo que saber la estructura de todo el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, después de estudiar el contexto del libro, estuvimos hablando de la importancia de estudiar el texto, ¿no? La palabra, el término. Entonces, eh, por ejemplo, le di tareas para que ustedes hicieran el trabajo de Proverbio, capítulo 25, 4. A ver, ¿alguien hizo? A ver. Amén, pastor. Sí, sí, a ver. En Sí, Proverbio bueno, sí, 25, 4, ahí, ¿qué aparece? Sí. eh, bueno, decía, la palabra de Dios decía Mm. quitar la escoria, que dice, pero acá tengo mi machete. Capítulo 25, verso 4, ¿no? Claro, A ver, lea primero sí, el texto. Sí. ahí lo busco. Mm, mm, Ahí lo leo. mm, Eh, Entonces se me fue el archivo. mm, mm, mm. Dice, quitar la escoria de la plata y de allí saldrá material. Sí, saldrá material para el orfebre. ¿Mm? Mm, Sí. sí, sí. Y bueno, Mm, y estuve, bueno, analizando el versículo y por ahí en los comentarios empecé a ver, primero empecé a ver las distintas versiones
¿sí? De distintas versiones de la Biblia. Mm, Y bueno, es lo que por ahí casi todos dicen la palabra quitar, y por ahí en otras versiones, una versión moderna dice separar, sepárese de la plata la escoria y saldrá eh, para el fundidor una alhaja. mm, Después una Biblia textual dice apártese la escoria de la plata y saldrá un vaso, ¿sí? Y bueno, empecé a investigar esta palabra quitar porque en los comentarios lo relacionaban más con el 4 con el 5, mm, unía los dos versículos, digamos, mm, en los comentarios, como dando el término como más importante, la palabra quitar, mm, ¿sí? Entonces por eso analicé ahí la palabra en el diccionario, quitar, en el hebreo es haga, ¿sí? Que es un término para hablar de remover, sacar, quitar, mm, limpiar también, eliminar, mm, ¿sí? Esta palabra, y como el término importante, digamos, la palabra clave del mm. versículo. Sí, sí, está bien. Pero, claro, otro, a ver, sí, en caso de Pastor Federico, eligió el verbo, pero otro puede elegir un sustantivo, allí el orfebre, ¿no? Orfebre, en hebreo dice charaf, ¿no? Sí, es buena traducción en castellano. Es alguien que trabaja con la plata, con material duro, ¿no? Tiene ese significado. Es alguien que, que pule, que arma, que hace una obra con hierro o con plata, ¿no? Entonces, aquí la traducción orfebre, esta buena traducción, entonces podemos decir que el proverbio dice que saquemos todo tipo de basura escoria, en la plata para que el orfebre pueda trabajar con ese material limpio o puro, ¿no? Puro para poder trabajar con esa plata, ¿no? Entonces, eh, el estudio de ese término nos aclara el versículo. A ver, otros, a ver que si estudió. ¿Mm? ¿Mm? Sí, el mío, por ejemplo, Mm. buenas noches, bendiciones Sí, para buenas todos. noches. Sí. Dice así, quita las escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Mm, Para mí acá el texto nos está hablando verdaderamente de que cuando nosotros nos dejamos moldear, nos mm, entregamos en las manos de ese mm, fundidor, el Señor hace de nuestros vasos, vasos de honra, por eso dice que hay mm, diferentes vasos, dice mm, la palabra, ¿no es cierto? Hay mm, diferentes sí. Mm, instrumentos. Entonces acá está hablando del fundidor. El mm, fundidor es el que hace mm, el, el, el elemento. mm, Por eso es importante quitar. ¿Qué debemos mm, quitar nosotros? Primeramente, el yo, el ego, todo mm, lo que nosotros a veces ponemos por delante para entregarnos en las manos de ese fundidor, para que él haga de nosotros verdaderamente alhajas preciosas, vasos mm, de honra. Por eso es tan importante quitar mm, el yo, mm, ¿no es cierto? Para mí, de mm. mi parte, ¿no? Claro, las Las impurezas, impurezas, sí, porque claro, acá el fundidor, sí, otro término, fundidor, porque el fundidor, si hay algún material eh, sucio
o malo no puede trabajar con ese material. Primero hay que quitar, ¿no? Hay que sacar. Entonces, estudiando el término, podemos interpretar correctamente el texto o el versículo. A ver, entonces, pasando, segundo libro de Samuel, capítulo 9, 1 al 8. A ver, otra persona que haya estudiado. Allí aparece... ¿Puedo Sí, explicar sí, algo? sí. ¿Sí? Teresa, sí. Bueno, bueno, tenemos la historia de Mefiboset y sabemos que en el contexto, digamos, más lejano tenemos al rey David, al rey Saúl, que Mefiboset es nieto de él. Bueno, se produce una guerra, salvar la vida del niño, la nodriza corre, cae y el nene queda de alguna manera discapacitado de los pies. Era un príncipe, Mefiboset, pero a lo largo de toda la historia aparecen diferentes personajes y si vemos los sustantivos propios, aparecen David, Jonatán, Siba, que es un siervo en el palacio del rey David, Maquir, que es un protector de Mefiboset, y en un lugar donde era Lodebar, que era una ciudad de refugio de la gente prestigiada, abandonada, fugitivos, endeudados. De alguna manera, todo el contexto apunta al plan de salvación de Dios. En diferentes términos, cuando el rey David, que es un prototipo de Dios buscando al hombre, pregunta por alguien de la casa de Jonatán para honrarlo, devolverle las tierras. Entonces acá podemos ver a Dios trabajando, interesado en alcanzar a las personas que están desvalidas, vulnerables, apartadas de él, quizás al cuidado de seres humanos contenidos en una familia, en algún lugar de protección, como era el caso de Maquir, que lo había cobijado a Mefiboset desde niño, lo que la ayuda humana no alcanza. Siempre es necesario que tengamos la ayuda de Dios, más que nada para suplir no solo lo físico, sino la parte espiritual. Aparece otro, digamos... sí, pero el término que usted investigó término de este texto, ¿cuál fue? Que aparece varias veces y que es muy importante para La descifrar. misericordia de Dios. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Aparece varias veces, ¿no? Sí. Aparece varias veces, sí, sí. Claro, Y pero esa misericordia de Dios, en realidad, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, la palabra misericordia derivada del latín viene de miserere, significa miseria, cordia de corazón. Es pasar la miseria por el corazón. Es decir, Dios actúa en amor cuando ve nuestras miserias, nuestras cargas, nuestras discapacidades, y busca alcanzarlo para salvación, para redimirnos. Sí, ¿dónde aparece? ¿Cuántas veces? No las conté, profesor, pero sí, aparece, yo le digo, en el versículo 3, aparece en una ocasión. Sí, aparece en realidad verso 1. Verso 1, verso 3. Sí, también. Sí, verso 1, verso 3 y verso 7. Sí. Verso 7, igual. Sí. Bueno, y en todo ese proceso de misericordia, donde ocurren diferentes momentos, se lo puede clasificar a los versículos en todo lo que es la etapa de evangelismo y la gran comisión, donde comisiona a Dios al siervo, para que lo vaya a buscar. También la respuesta del llamado de la persona al cual la misericordia lo toca para
responda ante ella. La revelación de Dios en medio de esa misericordia como un Dios de amor, un Dios amigable, y la respuesta de adoración y postración por parte de la persona, ¿no? Bueno, las bendiciones que se Claro, pueden por alcanzar. eso aquí esa misericordia en hebreo es Gesed, Gesed, que aparece varias veces. En el Nuevo Testamento se traduce al griego como gracia. Mire, como gracia, ¿no? Sí, gracia o Gesed es un término muy importante en el Antiguo Testamento. Es un carácter de Dios, porque decimos que Dios es Gesed en el sentido de que Él da ese amor gratuita o esa gracia, eh, pero que basado en un pacto, en una promesa y que nunca cambia, es inmutable, ese amor, esa gracia. Por eso aparece como misericordia o como beneficio, pero en realidad no es que el rey David da ese beneficio porque es hijo de Jonadán, sino que Gesed también se traduce como fidelidad. Entonces, el rey David, como Dios es fiel, es Dios de gracia, Dios de amor, que no se cambia, entonces David aquí se está esforzando en mostrar ese amor divino hacia la vida de Mefiboset, ¿no? Entonces, como que está beneficiando o está dando esa misericordia de Gesed. Entonces, cuando uno estudia este término, puede profundizar y que en todo el Antiguo Testamento también nuestro Dios aparece como Dios de Gesed, Dios de misericordia, de amor, ese amor fiel que nunca cambia cuando uno hace pacto, una promesa que Dios, aunque cambie las circunstancias, siempre Dios es fiel y que cumple esa promesa. Y además, Gesed tiene esa característica de la gracia, gracia hacia la persona que no tiene que merecer, pero le da esa gracia, esa misericordia. Por eso, o también a veces se traduce como fidelidad o como bondad, ¿no? Por eso que el término Gesed es uno de los términos más importantes en el Antiguo Testamento. Después, también, primera Samuel, capítulo 1, a ver, ¿quién hizo el trabajo? Sí. Sí, allí aparece el término de la amargura, ¿no? Amargura. Eh, a ver, ¿alguien se lo hizo? A ver. Sí. Si estudiamos esta palabra de amargura, miren que Ana no solamente por ser estéril estaba sufriendo, sino que allí muestra el estado espiritual de Ana, ¿no? Porque esa dificultad, esa herida del corazón, lo expresa con esta palabra de amargura del espíritu. A veces hay traducciones que expresa amargura del espíritu, o algunos dice estaba tan amargada que tenía amargura de corazón, ¿no?
Entonces, aquí se ve que Ana realmente estaba en muy mal estado por esta esterilidad. Por eso en el verso 10 dice así: con gran angustia, aquí en NBI dice, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente, ¿no? Claro, acá tradujo con angustia, con angustia. A ver, otra versión. A ver, verso 10. Sí, acá el verso 10 dice así: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Claro, sí. Aquí el término es amargura, amargura. Es decir, amargura del alma, dice, ¿no? Entonces aquí esa amargura en hebreo es el término mar. Mar se refiere en Éxodo capítulo 15, verso 23, vio esa agua cuando el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, fueron al Mara, ¿no? Mara, al lago de Mara, y que estaban con mucha sed y tomaron esa agua, eran amargas, ¿no? Eran amargas esa agua. Y bueno, entonces esa agua amarga de lago Mara, exactamente usó el mismo término, mar en hebreo, mar. Entonces, aquí esa amargura o esa angustia de Ana expresó de una manera como esa laguna de Mara, que realmente ella estaba sedienta y que como que si tomara y que no había un sabor dulce, sino que era ácida, era amarga. Entonces esa es una expresión que con los sentidos de gusto expresó la Biblia, ¿no? Entonces aquí podemos, a través del estudio de este término, podemos conocer el estado del corazón o de la vida de Ana, ¿no? Entonces, esa angustia, claro, NBI no expresó bien, pero cuando dice amargura del alma, entonces nos hace pensar que cuando nosotros, ¿qué pasa cuando uno come, supongamos una manzana, pero por dentro está toda podrida esa manzana, y cuando come, cuando mastica, en vez de sentir ese sabor dulce, ¿no? O cuando come toda esa manzana podrida, amarga, entonces, ¿alguna vez has sentido esa experiencia que ustedes comieron algo y le ha sentido la amargura? De la misma manera, Ana, su alma, su corazón, su vida, continuamente está llena de amargura, como que hay cosas que como si comiera algo podrida, ¿no? Una comida podrida, una manzana o una fruta, algo podrida y que no tiene sabor en su vida. Eso nos hace, a través del estudio de ese término, mar, nos hace entrar a entender al texto o profundizando el estado de Ana, ¿no? A ver, entonces, ¿qué le parece? A ver, hermana pastora Noemí, a ver, buenas noches, tanto tiempo, sí. Bien, buenas noches, pastor. Sí, buenas noches. Bueno, yo puedo ver a través de la historia de Ana, ¿sí? Podemos sacar varias aplicaciones, enseñanza, porque si veis en la palabra del Señor, yo tengo una sola versión de Reina Valera,
cuando cada vez que iba Ana con su esposo al altar a ofrecer sacrificio, no estaba preparada. Ella tenía mucha amargura porque su rival la irritaba. Dice también que, ¿no es cierto?, la enojaba y ella se ponía triste. Eso nos hace ver a nosotros de que muchas veces podemos ir a la casa del Señor y estar con esa situación, ¿no?, de amargura, de tristeza, y eso es un impedimento para que Dios escuche la oración. Sí. Y dice la palabra del Señor que cuando el Cana le dijo por qué lloraba y por qué no comía, ella entendió, ¿no?, que el momento ese era ella y Dios, ella y el Señor. Entonces ella fue y ahí se volcó su corazón al Señor, ahí lloró al Señor y entendió que solamente el Señor podía hacer ese milagro en su vida. Claro. ¿Sí? Sí. Y dice también que, ¿no es cierto? Claro, nosotros Y hizo una entendemos. promesa, ¿por Sí. qué? Porque entendió que si Dios le daba ese hijo anhelado, ella lo iba a dedicar al Señor. Y a veces nosotros prometemos mucho y a veces no le cumplimos al Señor. ¿Sí? Sí. Pero ella le cumplió. Su devoción por Dios cumplió con lo que le prometió al Señor. Sí, por eso que, sí, muy bien, hermana pastora Noemí. Claro, nosotros conocemos la historia de Ana, pero esa vida de Ana podemos, a través del estudio de este término de amargura, podemos nosotros vivenciar más cerca cómo era la vida de Ana, ¿no?, el sufrimiento de Ana, ¿no?, la angustia, la tristeza de Ana, ¿no? Entonces, como si tomara agua amarga, como si comiera algo tan amarga que nos hace tener ese sentimiento de que algo amargo invade nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí, por eso que en la prédica siempre es bueno estudiar algún término para profundizar, para conocer más el texto, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer. Por eso, miren que 6 estudios, ¿no? Hemos estudiado el contexto del texto, pero estudiar los términos, importante, ¿no?, para profundizar. Y después, tercero, estudio gramatical del texto. Es el estudio del tiempo, si está en pasado o en futuro o en presente continuo. Es muy importante estudiar el tiempo, el número, si es en singular o en plural, si es voz, si está en voz activa o en voz pasiva, caso, uso y sintaxis. Porque nos ayuda a analizar minuciosamente el texto y el conocimiento del significado exacto del texto. Entonces, allí es importante conocer el estudio gramatical que nos lleve a analizar el texto. Supongamos aquí un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de por qué es importante hacer un estudio gramatical del texto. Vamos a estudiar Efesios capítulo 5, versos 15 al 21. Entonces, este estudio nos ayuda a conocer la oración y también cómo está esta oración, está compuesta sintácticamente, y nos ayuda a dividir en temas. Supongamos aquí los verbos aparecen en imperativo. Entonces, es una obligación, porque en las Perdón, cartas... profe, perdón. Efesios Sí. 5, ¿cuánto dijo? No escuché, Verso perdón. 15 al 21.
Gracias, perdone. Sí. Entonces, cuando estudiamos las oraciones, es importante ver el verbo, porque a veces el verbo en las epístolas, cuando nos habla del estado de conocer a Cristo, está en el modo indicativo, pero después cuando aparece como somos cristianos, cuando estamos en Cristo Jesús, y cómo tenemos que vivir la vida juntamente en Cristo, aparece en imperativo. Entonces, es como una obligación de todos los cristianos, ¿no? Entonces, aquí, en la oración, siempre hay sujeto predicado, y allí en el sujeto dice nuestro Señor Jesús, dice que cómo tenemos que vivir nosotros, cómo tenemos que actuar nosotros. Entonces, primero tenemos que analizar los verbos principales. ¿Cuáles son los verbos principales? Entonces yo aquí puse sombreado en el verso 15, mirad. Aparece cómo andéis. Mirad cómo andéis es el verbo principal. No como necios, sino como sabios, aprovechando, es en realidad gerundio que explica de cómo andar en nuestra vida cristiana. Como sabios, no como necios. Claro, si miramos cómo tenemos que andar cada cristiano, entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque cada vez los días son malos. Entonces, pero muchas veces hay pastores que eligen como el tema central aprovechando, pero aprovechando es el que modifica, es el verbo que modifica, mirad cómo andéis. Por eso el verbo principal, el tema principal es mirar cómo debemos andar como cristianos. Entonces, cuando estudiamos la gramática, nos damos cuenta cuál es el tema principal. El tema principal que aquí aparece es a través de los verbos principales, aquí mirad cómo andéis. Y después aparece este gerundio que explica cómo tenemos que andar. Después en el verso 17 aparece otro verbo que dice no seáis insensatos. Claro, en castellano es muy difícil verificar porque en griego aparece como un solo verbo principal y después entendidos. No seáis insensatos, sino entendidos. Que entiendan la voluntad del Señor. Entonces, aquí aparece otro verbo importante y después aparece el cuarto verbo importante, es no os embriguéis con vino, sino antes bien sed lleno del Espíritu. Y después aparecen cómo estar lleno del Espíritu Santo. Aquí hablando entre nosotros con salmo, himno, cánticos espirituales, cantando otro verbo, pero que modifica ser lleno del Espíritu Santo y alabando, después dando siempre gracias por todo. Y después someteos unos a otros en el temor de Dios. Este también es gerundio, el verso 21. Entonces, en Reina Valera es muy difícil saber el verbo principal, entonces miren que hay una traducción directa del original, del griego al español. Miren aquí. Aquí se ve más claramente cuáles son los verbos. Mirad cómo caminéis. Entonces, mirad cómo caminéis. Es un tema. Redimiendo, miren, redimiendo está explicando
cómo debemos caminar, ¿no? Después, el segundo tema, no os hagáis insensatos, sino comprended. Comprended, ahí otra vez en imperativo, comprended cuál es la voluntad del Señor. Segundo tema. ¿Eh? Por eso, este sino, ya le dije, este sino es en griego alá, alá. Alá es, está contraponiendo, por ejemplo, no seáis insensatos, sino comprended. Por eso hay 5 verbos, pero en realidad puede ser 5 temas, pero como se contrapone uno al otro aquí, hay un tema del 15 al 16 y después del 17, allí se ve el segundo tema, no os hagáis insensatos, sino que comprended cuál es la voluntad del Señor. Entonces, nosotros no tenemos que ser insensatos, sino siempre tenemos que comprender la voluntad del Señor. Ese es el segundo tema, ¿no? Después, el tercer tema es del 18 al 21, que dice, no os embreguéis con vino, en el que hay lujuria, sino que llenaos en espíritu. Bueno, para estar lleno del espíritu, explica el texto en gerundio, hablándoos, ¿no? Hablándoos, cantando y salmeando. Y verso 20, agradeciendo siempre todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo al Dios y Padre, sujetándoos uno a otro en el temor de Cristo. Aquí se ve, ¿no? Entonces, nosotros aquí podemos ver que hay 5 verbos principales, 5 verbos principales. Y esto nos enseña que puede haber 5 temas de predicación. Pero en el verso 17 y 18 están unidos por preposición sino, alá, en griego, uniendo 2 grupos de verbos principales. Ya le dije, ¿no? Uniendo 2 verbos principales, que es esta parte, os hagáis insensato. No os hagáis insensato es un verbo. Otro verbo es comprender, pero está unido por esta preposición sino, por alá. Entonces es un tema. Y después el 18 también, no os embreguéis con vino. Es un verbo, pero que sino, aquí aparece otra vez sino, ¿no? Alá. Entonces es un tema. No seáis así, sino que sean así. Eso es lo que está diciendo. Sino que sean llenos en espíritu. Bueno, para estar llenos en espíritu, aquí ¿no? Nos explica. Por ejemplo, mirad cómo andar. 3 temáticas de predicación. El B, no seáis insensatos, sino como entendido. Entendiendo, comprended la voluntad del Señor. Tercero, no os embreguéis, sino sed lleno del Espíritu Santo. Es un mandato de Dios, ¿no? Cómo tenemos que vivir nosotros. Entonces aquí vemos que el primer tema, supongamos, es no os embreguéis. Segundo tema, sed lleno del Espíritu. Y después, esto del ser lleno del Espíritu está explicando, subtema 1, es hablándoos en salmo e himnos y cantares espirituales, cantando, salmeando en vuestro corazón al Señor. Subtema 2, agradeciendo siempre todo. Tercer tema, sujetándonos unos a otros. ¿Está bien? Entonces, con este estudio gramatical, nosotros podemos dividir mejor por temas de nuestra predicación. Por eso es muy importante para estudiar el texto, hacer un estudio gramatical del texto para darnos cuenta dónde está el tema central, tema principal y las
los verbos que modifican ese tema. Por eso que miren que algunos dicen, eligen, ¿no?, esta parte que, ¿no?, supongamos acá, eligen redimiendo el tiempo, redimamos, aprovechemos el tiempo como algo importante, como tema principal, pero no es. Aprovechando, está modificando. Mirad cómo caminéis, ¿no? Miren que esto es un solo verbo, en realidad, en griego. No son dos verbos, es un solo verbo. Por eso, después, algunos dicen sujetándonos uno a otros en el temor de Cristo, pero esto no puede ser un tema principal porque está modificando, está explicando cómo estar llenos en el Espíritu Santo. Por eso, si elegimos estos dos versículos como importantes, ya estaríamos distorsionando el texto que nos dio nuestro Señor Jesús, ¿no? A ver, de esto, a ver qué le parece. A ver, comentarios. Sí. Aquí estamos viendo la importancia de por qué tenemos que estudiar gramaticalmente el texto, ¿no? Pastor, súper interesante y no, aparte algo totalmente adecuado a cómo tenemos que interpretar la palabra, ¿no? Sí, sí, a ver, sí. Pastor, yo quería decir que es importante, digamos, mirar o analizar lo que son los verbos del pasaje, como usted estaba diciendo, y de ahí examinarlo de una forma gramatical, e ir sacando los temas, subtemas, e ir viendo qué tema es el principal y que predomina en el pasaje, digamos. Está bueno porque a mí me abre un panorama diferente a lo que es el armado de un sermón o de una prédica, digamos. Eso. Sí, gracias. A ver, Teresa, a ver, sí. Bueno, de pronto conviene también analizar los gerundios, que nos Claro. van a dar complementos circunstanciales en el cual el contexto está dado, ya sea el modo, por ejemplo, como estuvimos analizando ahí, ¿no? ¿De qué modo? La salida, la herramienta como para poder comprender el texto y poderlo aplicar a Claro, cualquier situación. sí, sí, por eso vieron que la famosa palabra o el texto muy famoso de la Gran Comisión, también allí en Mateo capítulo 28, 19 al 20, dice, id, ¿no? Id a todas las naciones, ¿no? Haciendo discípulos, bautizándolo, después enseñándolos a guardar, y yo estaré con ustedes hasta lo último de los días. Pero allí también, en ese pasaje de la Gran Comisión, también el verbo principal es hagan discípulos, hagan discípulos. Y después allí dice id a toda la nación, pero sí, están como un mandato, ¿no? En imperativo, pero en realidad está en gerundio, yendo. Entonces, el verbo principal es hagan discípulos, ¿no? Porque nuestro Señor Jesús nos dijo, lo más importante es hacer discípulos. Para hacer discípulos, ustedes vayan, ¿no? Yendo continuamente. Está en presente continuo, ¿no? Yendo, bautizándolos, ¿no? Allí también está en gerundio, que explica, que modifica para hacer discípulos,
Y después, para ser discípulos hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y después enseñándoles, ¿no? A guardar, enseñándoles a guardar, ¿no? Así, ¿no? El énfasis está en el enseñar a guardar, a obedecer, ¿no? No es solamente, pero está también en gerundio. Por eso allí la gran comisión, lo más importante es hacer discípulos, ¿no? Justamente nuestro Señor Jesús, antes de su ascensión, a los discípulos le dio esta comisión que es hacer discípulos. No es, para hacer discípulos hay que ir, para hacer discípulos hay que bautizar, hay que enseñar a guardar, ¿no? Entonces, de esa manera, estudiando gramaticalmente el texto, nos ayuda a interpretar o conocer el texto, ¿no? Conocer el texto. Entonces, de esta manera es muy importante estudiar el contexto, inmediato, mediato, ¿no? La estructura. Después, si hay un término importante como Gesed, que es la misericordia, investigar el término, pero también después hacer un estudio gramatical del texto, ¿no? El tiempo, en qué voz está, si está en voz pasiva, en voz activa, también si está también en qué tiempo pasado, presente o presente continuo, ¿no? Después estudiar el verbo principal y después los gerundios que modifican o explican esa acción de, por ejemplo, aquí ser lleno del Espíritu Santo. Y bueno, no sabemos cómo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Sí, ahí ya el texto nos explica que tenemos que hablar salmos, himnos, cánticos espirituales, y después cantar, salmear en nuestro corazón al Señor, agradecer siempre todas las cosas en nombre de nuestro Señor Jesús, después sujetándonos unos a otros en el temor de Cristo. Y allí ya el texto mismo ya nos explica, ya nos hace entender cuando estudiamos gramaticalmente el texto, ¿no? Después, es ya el tiempo, tengo que terminar esta parte. Después, el cuarto estudio del trasfondo del texto. Miren que el trasfondo del texto es el estudio del tiempo, en qué época sucedió esa historia, lugar, religión, cultura e historia relacionado con el texto. Por eso este predicador famoso llamado Bryan Chapell, él dice que si no entendió el trasfondo del texto, no ha terminado la exégesis. Dijo esta palabra muy importante, ¿no? Sí, si entendió el término, si entendió la gramática, el contexto de adelante y atrás, de toda la estructura del libro, en qué parte está ese texto, pero si no entendió el trasfondo, como que no ha entendido el texto. Entonces, para entender efectivamente el trasfondo del texto hay que usar diccionarios, Biblia de estudio, comentarios. Necesitamos herramientas para entender. Por ejemplo, el Salmo 137 es un salmo de lamentaciones, escrito por los judíos que se lamentaban porque fueron llevados a Babilonia como esclavos y estaban extrañando a Jerusalén. Entonces, cuando sabemos el trasfondo de ese salmo, nosotros podemos conocer el texto, podemos interpretar correctamente el texto, podemos entrar en la comprensión del texto. Porque imagínense el dolor que tuvieron los judíos que fueron llevados como esclavos, cautivos a Babilonia, una tierra extraña de los paganos, estando lejos de Jerusalén y
cantan este salmo, recitan con dolor, con tristeza, con sufrimiento, porque desean volver nuevamente a Jerusalén. Y después otro ejemplo que Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4, miren que el trasfondo es que los judíos no se mezclaban con los samaritanos. Había una división, un preconcepto o discriminación hacia los samaritanos, pero Jesús rompe ese preconcepto. Además era una mujer, ¿no? Era una mujer, pero que también se casó 5 veces, una mujer que no quería encontrarse con personas, por eso se fue en mediodía, cuando había mucho sol, nadie aparecía por digamos, por ese lugar central donde se reunían muchas mujeres. Entonces allí se ve que Jesús rompió todo ese preconcepto social, discriminación, para encontrarse con esta mujer herida de corazón. Esta mujer que estaba perdida y que allí Jesús con amor fue a hablar, rescatar a esta mujer, ¿no? Entonces, con este estudio de trasfondo de Samaria, la relación con los judíos, nos entramos a comprender quién es Jesús, ¿no? Realmente que Jesús es la persona que tiene mucho amor, rompiendo esa división, ese preconcepto, discriminación, y que llega a los corazones de las mujeres tan despreciadas, perdidas, y rescatando, transformando la vida de esta mujer, ¿no? Entonces, este estudio también nos ayuda a comprender. Después, en 1 Corintios, capítulo 13, cuando habla del amor, el trasfondo que tenemos que estudiar es la ciudad de Corinto. Miren que la ciudad de Corinto fue una de las ciudades marítima o portuaria, Corinto, donde miren que habían muchos tráfico comercial. El puerto de Corinto fue muy famoso, y allí, por este puerto, que llegan muchos marinos, mucho tráfico, fue que había mucha depravación sexual, mucha contaminación sexual. Y por esa razón que dice que aquí en esta ciudad había un templo de Afrodita, que había 1000 sacerdotisas, pero estas sacerdotisas, según la historia, cuando estudiamos, según la historia, dice que eran sacerdotisas que vendían el cuerpo, eran prostitutas sagradas, ¿no? Entonces, miren que en este contexto de mucha decadencia sexual, de depravación sexual o deviación sexual, miren que había mucha confusión entre el amor y el sexo, ¿no? Allí pensaba que el sexo era el amor, ¿no? Entonces allí el apóstol Pablo dice que el verdadero amor no se trata de eso, del goce físico o corporal, sino en esta ciudad tan depravada, tan contaminada por el sexo, y allí está diciendo qué es el amor. Entonces, este mensaje que habló el apóstol Pablo a los corintios, también nos está hablando a nosotros. Entonces, miren que en este tiempo también actualmente hay confusión, que es el verdadero amor, y allí el estudio del trasfondo
nos abre la puerta al texto y además podemos acercarnos naturalmente al mundo de la palabra de Dios. ¿Está bien? Y después, en quinto lugar, tenemos que hacer el estudio de la interpretación del texto. Miren que si hemos estudiado el contexto, el término, después la gramática, el trasfondo, tenemos que interpretar el texto, interpretar el texto. Entonces, para poder interpretar correctamente el texto, tenemos que interpretar desde la Biblia misma. De la Biblia tenemos que encontrar en otros libros, compararlo con lo que nosotros hemos interpretado, si es correcto o no. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, verso 16 al 22, allí habla del joven rico. Entonces, si yo hice una interpretación en base a lo que yo he estudiado, tengo que comparar con Marcos 10, 17 al 31 y Lucas 18, verso 18 al 30, que también allí en estos evangelios sinópticos habla justamente de este tema, del joven rico. Entonces, allí no nos vamos a equivocarnos cuando buscamos en otro pasaje si yo hice buena interpretación o mala interpretación del texto. O también, a veces, en segunda Tesalonicense, capítulo 1, verso 11, habla de la importancia de la buena obra y la obra de fe, pero que viene del poder de Dios. Entonces, tengo que investigar qué significa el poder en otros versos de toda la Biblia. ¿Cómo explica este poder de Dios? Entonces, buscando un diccionario bíblico, puedo ver en otros pasajes cómo interpretó este poder de Dios, que nos da fuerza para hacer la buena obra y vivir la obra de fe. Entonces, en esta parte de la interpretación del texto, hay que verificar cuál es la intención del autor y el significado para los primeros oyentes. Esto es muy importante. Por lo menos aproximarnos a la intención del autor, que nunca vamos a comprender, pero por lo menos aproximarnos. ¿Qué es lo que quiso decir? Supongamos en Romanos, el apóstol Pablo, y cómo fue entendido para los primeros oyentes cuando escuchó esta carta o leyó esta carta a los romanos, ¿no? Entonces siempre cuando tenemos en cuenta esto vamos a interpretar correctamente. Y después, en último lugar, tenemos que hacer una verificación teológica del texto, Es decir, que es como una brújula de la predicación. Por ejemplo, si yo un trocito del pasaje que he elegido, si predico, pero un día el énfasis pongo de esta forma, otro en otra forma, entonces estaríamos equivocándonos. Entonces, primero tenemos que saber la teología de todo el libro, de todo el libro. ¿Qué es lo que dice teológicamente el libro? Y dentro de ese flujo del contenido, tengo que apuntar la predicación. Por eso, un ejemplo, supongamos que yo predico Génesis capítulo 1 o Génesis capítulo 12, que el mensaje no sea subjetivo, sino sea dentro del contexto teológico del libro de Génesis. Entonces, tengo que verificar la teología del libro. Y como nosotros sabemos que Génesis está hablando de la creación de Dios y la elección del pueblo de Dios. Entonces, la creación de Dios, la caída, y después nosotros decimos
protohistoria del capítulo 1 al 11. Allí habla de después de la caída, cómo el pecado se generalizó a todos los hombres. Entonces, del Génesis capítulo 1 al 11, allí la teología es la creación y cómo es la historia original, el origen de la creación y también el origen del pecado y el origen de la maldad. Y después, a partir de esta segunda parte, que capítulo 12 al 50, justamente nos habla de la historia de los patriarcas. En esa historia de la patriarca, Dios elige su pueblo y a través de este pueblo Dios va haciendo esa obra de historia, explicando la historia de la salvación, eligiendo a su pueblo. Entonces, miren que la teología de Génesis es que Moisés escribió Génesis cuando entraba, antes de entrar a la tierra prometida, después del Éxodo, cuando salió. Miren que el pueblo de Israel, aunque haya salido de Egipto, pero miren, 400 años vivían como esclavos. Fue educado con la cultura egipcia, entonces ellos tenían un concepto de Dios, de la creación, y además ellos mismos, cuando salieron, no tenían una clara identidad. Entonces, en medio de esta situación, la teología de Génesis está diciendo que en el principio Dios creó, ¿no? No son los dioses egipcios que ellos creían, sino que Dios creó desde el principio cómo entró el pecado, la idolatría, y después en ellos hay esta identidad como esclavos, entonces allí corrige diciéndole que ellos son un pueblo elegido por Dios, son hijos de Abraham, Isaac y de Jacob, y que esa identidad como pueblo de Dios ahora con otra identidad tienen que entrar a la tierra prometida. Entonces, en esa teología, si nosotros predicamos, supongamos capítulo 14, 15 de Génesis, bueno, no tenemos que desviarnos de esa teología, ¿no? Bueno, entonces hoy terminamos el método de estudio de la preparación de la prédica. A ver, Pastor Eduardo, a ver, diga un comentario. Sí. 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 Y es importante que podamos entender y tener en claro esto para poder darnos una buena interpretación, una buena aplicación del pasaje. Lo dije al comienzo, ¿no? En primeras clases, de que siempre uno falla, veo, ¿no? Que las predicaciones fallan en el tema de la aplicación. De la aplicación y algunas veces también la interpretación. Porque quizás no se ha tomado el tiempo, no sé, ¿no? Quizás de poder ver todo, ¿no? La gramática del texto y todo eso. Pero es importantísimo para poder dar un mensaje claro, un mensaje, ¿no? Que realmente bien interpretado, bien aplicado, ¿no? Para todo esto, ¿no? Para poder glorificar al Señor, de verdad. Así Sí, que es por eso interesante. sí, estamos en la primera parte, que es primero hacer buena meditación, después oración, después el estudio del texto. Estábamos estudiando el estudio del texto, ¿no? Bueno, primero hay que estudiar el texto profundamente. Allí 6 estudios, método de estudio, ya hemos
visto, y semana que viene vamos a estudiar, descubrir el tema central del texto, porque no podemos, como decía Mujini, disparar para todos lados, ¿no? ¿No? Encontrar un tema central y allí apuntar a un tema, una enseñanza, y luego hacer una buena aplicación, tender un puente con la realidad, ¿no? Por eso, hasta hoy estuvimos viendo el estudio del texto, ¿no? El estudio del texto. Así que, pero si no tenemos el estudio del texto, miren que hay un peligro de que nuestra predicación sea un chamullo, ¿no? Sea que dice acerca del texto, pero que no hay profundidad, no hay entrar dentro del texto, ¿no? Se ríe Estela, ¿no? Sí, habla del texto, pero muy superficial, ¿no? Muy subjetivo. Ese es el peligro si no hacemos el estudio del texto, ¿no? El estudio del término, ¿no? Ya le dije que profundiza, miren que en hebreo, en griego, significa esto, ¿no? Entonces, si le explicamos es que entramos al texto, ¿no? Yo escuché muchas prédicas de los pastores acá en Argentina, pero he visto pocos pastores que realmente entraba al texto profundamente, ¿no? Directamente no entraba, explicaba el texto y después iba después a la explicación o a la aplicación, ¿no? Entonces, a veces el pueblo de Dios quiere comer un alimento sólido, un alimento rico, pero profundizando, ¿no? Del texto mismo para recibir el alimento espiritual, pero he visto que como que es como que hay un asado, no come el asado, sino que huele la carne y después como que no entra con el cuchillo, con tenedor a cortar y después comerlo, ¿no? Comerlo. Entonces, eso es lo que podemos tener ese error, ¿no? De no poder entrar al texto mismo. A ver, a desgustar, ¿no, pastor? ¿Cómo? Profe, a desgustar. Sí, a que en el degustar. asado hay diferentes carnes, hay diferentes porciones que uno puede probar en ese mismo asado. Entonces, cuando uno entra ahí, ahora, por ejemplo, yo de esta enseñanza que usted hizo ahora, que nos dio ahora, de mirar el verbo para poder entrar en la predicación, la verdad que me hizo la mente, pareciera que me hubiese abierto una ventana, porque lo importante que es detenerse en el verbo, el primer verbo para entrar en el texto, para armar un bosquejo, para hacer una predicación. Sí. Y con un simple mirar cómo andáis nomás. Y de ahí, cuando usted dio eso, después entendí todo el texto. Y claro, es increíble pararse verdaderamente en donde está centrado, cómo abre una ventana preciosa. Para mí una bendición esta enseñanza. Sí, bueno, ahora damos tiempo para que hable Marlene, que termine lo que ella comenzó la semana pasada. Hola, buenas noches, ya llegué a casa. Sí. Sí. Bueno, si tiene ahí el PowerPoint, profe, creo que nos quedamos en la parte de la reserva. Reserva de poder. El 17. Sí, estoy buscando su PowerPoint. Sí.
Sí, ¿usted puede subirlo desde allí? No sé, me voy a fijar, profe, a ver. Ah, sí, ahora encontré, sí. Bueno. Sí, es esto, ¿no? Sí, la 17 más adelante, a la anterior, a ver, antes. Sí, aquí, Ahí. sí. Bueno, sí, creo que la habíamos llegado a ver, pero bueno, la repaso rapidito porque creo que la llegamos a ver. La unidad 17 se llamaba Reserva de Poder, donde el profesor le dice a Pablo que era la importancia de que tengamos una reserva de poder. Pasamos para la segunda, lo hace referencia a un embalse, ¿sí? Ahí está el dibujo del embalse, donde tiene suficiente y de sobreabundancia. Decía que nuestras vidas tienen que ser no solo como una tubería, nada de modo ilustrativo, que es como un tubo que lleva el agua y después, una vez que da esa agua, ya no hay más, sino que tiene que ser más bien como un embalse, ¿sí? Que sobre y abunde esa agua y tenga para abastecer mucha reserva. Y le daba como una enseñanza cómo tiene que ser este embalse, cómo podemos hacer nosotros para tener un embalse en nuestra vida personal. Lo primero y principal es la guía, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que estar, ¿sí? Spurgeon decía que sin la presencia del Espíritu Santo podemos estar gastando nuestras lenguas o hablando a una pared 70 años predicando que no va a pasar nada, por más que nos preparemos o estudiemos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos llenar nuestro embalse. Primero decía la suficiente preparación y reflexión, ¿sí? Como decíamos recién, un buen estudio, un estudio que refleje algo profundo, algo nuevo, ese estudio que busca, que intenta buscar esas riquezas de la palabra de Dios, y suficiente reflexión, ¿sí? A la hora de que nosotros nos preparemos, ¿sí? Nos llenamos nuestra vida de esa preparación, de esa reflexión personal todos los días, ¿no? Todos los días que tenemos para poder estudiar, ¿sí? Acá también hace el énfasis en esa erudición y estudio serio de la palabra de Dios, no un estudio que saltee con la mirada a unas hojas y vacío o sin sentido, sino realmente un estudio serio de la palabra de Dios. Tenemos que preparar nuestros mensajes, esos mensajes van a ser el alimento para el pueblo de Dios. Ese alimento tiene que ser sólido, bueno, ¿sí? Preparado. Y antes decía en el libro, antes de preparar el mensaje, primero tenemos que preparar nuestro corazón, porque si nuestro corazón no está preparado, no podemos preparar el mensaje. Así que la importancia de que nuestro corazón esté preparado, ¿no? Ahí con la compañía del Espíritu Santo, preparar nuestro corazón. Y como decía el profe, somos vasijas que necesitamos mucho de Dios, mucho de Dios. En el otro libro que el profesor nos dio para leer, había una parte que es muy linda, que ahí hablaba sobre la humildad, ¿no? La humildad de saber que somos necesitados de Dios, que ese envase tiene que ser llenado por el Espíritu Santo, ¿no? Por la presencia de Dios. También hablaba el profesor de que Pablo tenía que sí o sí tener tiempos especiales de oración, como que puede ser el primer ejemplo que le daba, un día en el mes dedicado totalmente a la oración. Segundo, un día a la semana también dedicado a pasar ese tiempo con el Señor. El día personal que puede ser para cada uno
el día que estemos con menos actividades, ¿no? Y también la importancia de orar por cada uno de los hermanos. Daba un hermoso ejemplo de un pastor, no me acuerdo si era Spurgeon o quién era, que oraba por el lugar de cada asiento de los hermanos, y iba orando por cada uno de los hermanos, ¿no? Y cada una de las necesidades a la hora que nosotros nos preparamos para preparar el mensaje para el pueblo. Cada uno conoce a los hermanos que le van a recibir esa palabra. El estudio bíblico personal. Acá hacía énfasis no solamente en el estudio cuando tenemos que estudiar solamente para un mensaje, porque decía, si no, Pablo decía, yo hago eso, yo estudio solamente cuando voy a dar un mensaje, y después ya me quedo vacío porque doy todo lo que tengo y no tengo más. Pero en cambio, un estudio todos los días, constantemente, con ese anhelo, deseo de buscar, de aprender, se va llenando nuestra reserva, porque no nos quedamos, no nos agotamos, sino que tenemos siempre todo un poco para poder dar, ¿no? Después, uno de los últimos ejemplos era el de leer sermones de grandes predicadores. No solamente leerlos, sino estudiarlos, ver qué ilustraciones usan, de qué manera ellos hacen su sermón. Eso también para seguir nosotros aprendiendo y llenando nuestro maíz. Ahora vamos a la siguiente. Bueno, la unidad 18 se llama Visita al cementerio. Pablo acompaña al profesor Ocampo a visitar a su esposa al cementerio. Y el énfasis que puede comprender de este capítulo es que qué vamos a hacer con nuestra vida, ¿no? Pablo acá en este lugar, en este cementerio, mientras el profesor Ocampo iba a visitar a su esposa, se encuentra con el que cuidaba ahí el cementerio y sale el tema de los predicadores que dejan su ministerio porque no saben cómo seguir o cómo renovarse. Y él termina este capítulo diciendo, otro predicador que muerde el polvo, ¿sí? O sea, el fin del predicador que baja los brazos, que no sigue adelante, porque este predicador que le contaban que había abandonado también había dejado el ministerio para ir a vender seguros de auto. Y Pablo dice, otro predicador que muerde el polvo, ¿no? Me hacía, Señor, esta pregunta, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿No? ¿Qué hiciste con lo que te di? Con lo que el Señor nos da, ¿qué hacemos? Es importante, como decía el profesor Ocampo, renovar nuestro llamado, nuestro ministerio, hacerlo cada día mejor. Y acá copié esta frase que cuando Pablo le preguntaba al profesor Ocampo qué sentido tiene la vida, le hacía esa pregunta, y el doctor Ocampo le responde con una frase hecha de un predicador, que yo en mi cuerpo y alma no me pertenezco a mí mismo ni en la vida ni en la muerte, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, el cual ha pagado por completo todos mis pecados con su sangre preciosa y me ha liberado del dominio del diablo. Y él de tal manera me protege que sin la voluntad del Padre no caerá ni un solo cabello de mi cabeza. Incluso todo cuanto me suceda ha de servir para el propósito de mi salvación, por lo cual me da también, mediante su Espíritu Santo, la seguridad de la vida eterna y me hace dócil y dispuesto de corazón para vivir desde ahora para Él. Este es el énfasis del capítulo. ¿Qué hiciste con lo que te di? Podemos hacer con lo que el Señor nos dio, renovar nuestro ministerio. Las 3 R de la predicación es el 19. Decía la importancia de usar las 3 R's en nuestra predicación. La primera es recordar. Dice que siempre la palabra, cuando Pablo escribía, siempre recordaba a sus oyentes la palabra de Dios, lo que él había escuchado, lo hacía recordar al pueblo. La frase que puse al lado dice, la mayor parte del ministerio consiste en recordar a la gente. No hay nada malo con recordar a la gente, solo que se debe hacer de manera fresca, ¿sí? Después, el segundo es repetir el tema, ¿sí? Una y otra vez. Un ejemplo que nos da es de un sermón de Martin Luther King, cómo él repetía el título de su sermón,
El sermón de Martin Luther King era, tengo un sueño. Y él repite en su sermón, de maneras diferentes, lo tengo, espera que lo quería compartir, para que veamos cómo es esta manera de las 3 R's, de repetir. El mensaje se llamaba Tengo un sueño, y Martin Luther King repite en 4 frases la misma palabra sueño. Dice, sueño que un día esta nación se levantará y vivirá. En otra frase repite, sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos. Y después vuelve a repetir, sueño que un día, incluso en el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Nosotros también en nuestros mensajes podemos repetir de esta manera, ¿sí? Pero tiene que ser una manera que tenga un propósito bien claro y una manera efectiva. Y hay 3 elementos para hacerlo cuando nosotros queremos repetir. Tiene que ser un tema que valga la pena, un tema muy importante para que nosotros podamos repetirlo, ¿sí? Después tenemos que tener material de apoyo en cada repetición, como lo hacía Martin Luther King. En cada frase tenía un material que apoye a ese título de su mensaje, que era sueño, ¿sí? Y después la tercera R dice reiterar, significa repetir con diferentes palabras, ¿sí? Cuando reiteramos no decimos las mismas palabras, sino decimos un sinónimo para seguir haciendo énfasis en lo que queremos hablar. Más o menos para que tengan una idea, estas son las 3 R's de la predicación. Y el último, que es la siguiente diapositiva, es la unidad 20. Las 6 facetas de la lectura. El profesor Ocampo le enseñaba a Pablo que necesitamos leer de 6 fuentes diferentes a la vez para poder sacar de ahí ilustraciones, enseñanzas, aprendizaje. Necesitamos leer de todo un poco para hacer más amplio nuestro embalse. Seguimos en la otra, profe. Dice que tenemos que utilizar el camino sextuple de lectura. Tenemos que leer novelas para ahí poder sacar todo lo que podemos. En algunas vamos a encontrar también ilustraciones que eso van a sumar para nuestros mensajes, de acuerdo a cada tema que elijamos. Tenemos que leer de historia, tenemos que también leer de biografías, como acá la ley de Martin Luther King, pero también se puede leer su biografía personal o la biografía de Spurgeon, como el profesor también nos estuvo leyendo la biografía de Joseph, pero no me acuerdo el apellido, ¿sí? Que también sirvió muchísimo. Diarios, ¿sí? De temas diarios, poesía y temas de interés actual que nos hacen falta para estar en sintonía con lo que pasa en la realidad hoy en día. Y el doctor Ocampo decía, le enseñaba a Pablo, que leamos así, que aprendamos de estos 6 caminos sextuple de la lectura. Bueno, hasta acá es el PowerPoint. Sí, muy bueno, gracias. Un aplauso para Marlene, que en 2 semanas expuso temas tan importantes de la predicación. Otros lo hicieron en 1 semana, ella tuvo esa tensión durante 2 semanas y bueno, fue un trabajo doble. A ver, Pastor Alberto, dé un último comentario de todo lo que hemos visto y bueno, antes de finalizar, hagamos un poco de comentarios, charlas. Sí. Bueno, quiero en primer lugar destacar los conceptos vertidos acerca de cómo organizar el estudio del tema. Hoy, si me permite, el profesor, estaba leyendo John Stott, que habla acerca de la necesidad de la predicación. Y él dice, la predicación es la
una parte en donde alguien se duerme y dice, si hubiera venido a hablarles en mi nombre, podrían descansar sus codos en las rodillas, su cabeza entre las manos y dormir, pero he venido a ustedes en nombre del Señor, Dios de las huestes, quiero y debo ser escuchado. Y estas palabras me hicieron estar juntitos con lo que usted hoy estaba y la clase anterior respecto a los distintos puntos que ha ido estableciendo para que la predicación sea algo notable, porque no es nuestra voz, no somos nosotros. Le estamos dando a las personas en el púlpito, frente a todas, la palabra del Señor. Y eso es un tema muy delicado, donde hay que dejar de lado protagonismo, locución, formas, para que la palabra sea concisa, sea profunda y llegue a todas las personas como la palabra de Dios tiene que llegar. Por ese motivo, y yo soy el primero en decirlo, en muchos aspectos yo no he seguido todas estas cosas que usted ha ido nombrando a través de este estudio. Y hoy digo, qué bueno que es reconocer que hay que seguir estudiando y seguir aprendiendo, porque nosotros cuando subimos a un púlpito hablamos de la palabra del Señor. Y para eso tenemos que tener una palabra que sea la digna, no inventar, no ser lindos, con buenas palabras, con buenas ilustraciones, sino tener profundidad en todos los aspectos de lo que va a ser esa predicación. Por eso agradezco tanto al Señor que me dé fuerzas para poder seguir estos estudios y poder de esta manera, aprendiendo, poderme parar frente a la congregación con la seguridad que no voy a hablar por mis palabras, sino por las palabras que el Señor le quiere dar a la congregación. Sí, gracias. Ya es la hora. A ver, alguien que no participó. Porfirio, Pastor Porfirio. Sí, sí, Porfirio. Buenas noches, Pastor. Sí. Último comentario y con una oración terminamos. Sí. Muy bien. Sí, estaba escuchando y meditando